Antes que nada, quería dar las gracias a todo el mundo igual, porque son espacios que cuando yo era estudiante eran prácticamente imposibles de pensar, de hecho. De hecho, yo decidí irme como por el lado de como el manga, porque un profe me dijo que el manga no era parte de como lo que se conoce como literatura. Igual me pareció a mí quizás como una visión aberrante en torno a esto, porque ¿quiénes son también como los que dicen que algo es, bueno, literatura, ¿no? Como es la misma crítica que se construye también dentro de como la misma academia. Por eso que ahí fue casi como un gesto como de pelea que empecé a eh, crear espacio en el que se daban todas estas, ¿cómo decirlo? Como estas peleas en torno a darle como un espacio al manga quizás como algo que es digno de como estudiar. Esto fue como por el año 2015, ¿no? Hace 10 años. Igual creo que las cosas han cambiado. Antes de partir, quería también decir un dato, que esto lo voy a presentar, forma parte de un proyecto que es de la UNAM, de la U Autónoma Nacional de México, creo que esa era la sigla, ¿correcto? Sí. Y yo ahí estoy como el que se dedica como a ver cómo esto se ve en Chile, ¿no? Porque yo era el chileno, por eso que lo tiraron para ver las cosas que se ven en Chile. Pero no, como que así, esto forma parte de como un proyecto más grande para ver qué pasa con todo esto en el mundo, porque es algo que se ve de una forma constante, sobre todo, ya sea desde lo que pasó con el estallido social a lo que ahora pasa, por ejemplo, así en Nepal, Hong Kong, etcétera, como en todos así, estos países de Asia que están con la comunidad, ¿no? Ya, ahora comencemos con las palabras. ¿No? Yo, más que proponer quizás como una respuesta o como mostrar como una forma de ver cuál es el, cuál es el uso que se le da a estas cosas, quiero más que nada eh, mostrar un problema, ¿no? Eh, y que es algo que se ve cada vez más frecuente dentro de lo que se llaman las manifestaciones en el mundo, ¿no? Por ejemplo, voy a ir cambiando acá. Esta no sé si es que la vieron. Esta fue en Nepal, hace muy poco, fue el 2025, y se dio, de hecho, como esta noticia, ¿no? Como por esta constante en el que yo creo que todos como que puede ser como que veamos cuál es como la referencia, ¿no? De como, bueno, ¿no? De como la bandera de los piratas de la bandera de paja, ¿no? Eh, También está este caso, ¿no? Este caso también es de Indonesia. Y, por supuesto, también está este caso que puede ser más cercano, que fue en Chile, que fue el 2019, que fue un caso bien polémico. Y esto, aquí yo creo que hay que hacer una pausa, porque hoy en día hay una suerte de boom por estudios que se vinculan como con estas cosas que pasaron dentro de como el estallido y se ha creado casi como una postura, por así decirlo, que se dice que el anime es de izquierda, ¿ya? Y y no es que yo sea alguien de derecha, para nada. De hecho, es como todo lo contrario. Pero igual creo que también hay que ver que las imágenes que se usan, ¿no? Como que son un poco más complejas porque escapan a este discurso de pensarlos desde la izquierda o la derecha. Yo recuerdo que antes, por el 2005, quizás 2004, cuando no era tan común ver estas cosas, estaba como el cliché como que el otaku era el incel, ¿no? Como esta suerte de como este personaje de derecha que está en el internet y que tiene como este desprecio por las mujeres, ¿no? Pero después de todo lo que pasa en 2019, como que se hace este giro hacia esta figura de como, que es de como izquierda, ¿no? De hecho pasa todo esto que fue como con Piñera, que se dio este tema de como el Big Data, ¿no?
que se dice como que los que crearon, por así decirlo, el estallido eran los de K-pop y eran los otakus, lo cual me parece algo muy chistoso, ¿no? Pero fue algo por datos, más que nada, fue más que nada por el espacio que estaban dentro del Internet, ¿no? Que eran como los más visibles, pues. Y de ahí se crea también este relato, y me parece quizás un poco peligroso porque yo, si bien creo que es político el anime, tiene de hecho como este componente, pero hoy en día es más complejo el uso que se da en el mundo y tenemos algo muy contrario, ¿no? Que uno puede pensar que es casi un poco raro, ¿no? Por ejemplo, esto, que no sé si es que pueden ver cuál es el país que se dio esto. Fue hace muy poco, fue el 2023, fue en Argentina. Fue en esta suerte de como estas juntas pro Milei. De hecho, él está vestido como con la ropa que se supone que es como el alter ego de Milei, ¿no? Pero tiene algo que es bien raro, ¿no? Que es un pochito, que es el personaje de Jason Mann, que no sé si aquí hay gente que lo haya visto. Sí, al día hoy, qué mal, yo estoy hasta acá con el manga que termine, por favor, porque ya no saben qué hacer con eso. Pero no, pero está como ese tema, ¿no? De que pasan estas cosas, ¿no? Y fue como bien fuerte, porque de hecho la gente fue con cosplay de Tengen, ¿no? Y, y ahí se da un quiebre, como cuál es el espacio que tiene el anime o el pop de Japón en todo esto, ¿no? Por un lado, se vincula con esta suerte de pretensión de cambio, ¿no? Pero se hace desde la izquierda y la derecha. Y esto es más terrible aún, porque miren, también hay fotos de Milei con gente con cosplay de máquina, con un cosita también, y él ahí así como con su pose de cómo estar ahí, ¿eh? Y también hubo un momento en el que le lanzan un peluche de Pochita y él lo levanta como un símbolo de la motosierra, ¿ya? Lo cual es un tema muy polémico, ¿no? A mí me parece que, que se da un quiebre, ¿no? Entre como toda la postura que uno puede tener de vincular como al otaku, por así decirlo, que siento que el otaku ha ido perdiéndose en el tiempo, ¿no? Como que ya no es como el que era antes, como que se perdieron como los valores de como el otaku japonés, ¿no? Ahora como que es de izquierda. Y eso es algo muy bueno, pero también muy extraño también, porque hay harta gente que se está intentando hacer cargo de esto, ¿no? Ahora hay una suerte de un boom por comprender qué pasó en Chile con, con todo lo que fue el uso de lo que se podría decir de Asia dentro de cómo el estallido y es bien raro, ¿no? Porque como que se dan como esta lectura en que se toma como una postura y desde ahí como se construye, pero es más complejo este fenómeno y no es nuevo, ¿ya? Esto no es algo que se da puntualmente ahí. Por ejemplo, yo creo que cualquier fan del fútbol puede ver que antes estaba en la U, eh, Goku, ¿no? Era Rivarola. Y ahí está también como esta relación que se da entre distintos aspectos de espacios culturales que uno podría pensar que tiene en común Goku con el fútbol, ¿no? Igual son cruces bien raros, pero que son bien interesantes cuando pensamos en torno a la creación de estas nuevas imágenes, ¿no? Porque esto no es Cheso, ¿ya? Esto es algo que hay que pensarlo, ¿no? Esto no es la obra. Esto es algo completamente nuevo que excede a la obra. Y así hay un par de datos que les voy a ir contando que en verdad me parecen terribles o bien fuertes que tienen que ver con todo, ¿no? Y yo quizás con una pregunta, o sea, como dos preguntas, bien simples, en verdad también, es cómo se explica esto, ¿no? ¿Por qué pasa que, por un lado, estas cosas se relacionan como con algo que es de izquierda y por otro también con 3 años pasa como al extremo de la extrema derecha, ¿no? Como que se crea como esto que es bien raro. Y también cuál es el vínculo que hay entre el pop y la política contemporánea, ¿ya? Y aquí, antes de partir, quizás más como con las obras, quería dar un dato.
Esto lo están grabando y puede ser que me estimen desde el gobierno por filtrar información, pero no importa. El cumpleaños del emperador que se celebra en la casa del embajador de Japón dio unas palabras el canciller Van Claren. Y fue bien curioso, porque fue una suerte de un discurso en el que destacó los vínculos de Chile y Japón, ¿no? Ya sea como con la minería, como con las forestales, lo que me pareció muy raro, bla, 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 y termina con esto, con Candy Candy y con Jujutsu Kaisen. Y uno ahí se pregunta por qué una figura del Estado en un evento se podría decir que tiene como este componente como más serio, ¿no? Que es el canciller de Chile, ¿no? Como son los que fijan cuáles son las bases culturales que después le llega a las embajadas de cada país, ¿no? O sea, no es algo menor, es cuál es la visión que Chile quiere mostrar en el exterior, porque cita dos series, ¿no? Una muy antigua, Candy Candy, que no sé si hay alguien aquí que la vio. Obvio, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Como no, Sí, ¿cierto? esta, clásico. Sí. Y la otra, Jujutsu Kaisen, ¿ya? Pero igual es como bien extraño como pensar como que alguien como con ese cargo tenga eso, ¿no? Por eso que existe este vínculo entre quizás la política más convencional y como esta suerte de política más de revuelta, ¿no? Que uno puede decir más popular, eh, que se hace cargo de, ¿no? Que piensa y que usa temas que se vinculan con el anime en pro de un discurso, sea cual sea, ¿no? Parece que se ha ido convirtiendo en una suerte de un instrumento en torno a él, ¿no? Eh, Comencemos con el primer anime, que podría decir que es mi favorito. Voy a comentarlo brevemente. El, tengo por un lado, ¿cierto? Ahí está. Vamos a partir con Jason Man. Yo no sé si hay alguien aquí que no haya visto Jason Man o que no le guste ahí. Ya, igual, es minoría. No, sí, es que igual es algo muy famoso. Eso también puede ser una de como las razones por las cuales se tomó en Argentina. Bueno, para los que no conozcan qué es Jason Man, voy a hacer un resumen bien pobre, en verdad, porque es una obra bien grande. Eh, es una obra de un autor que está bastante de moda, que se llama Totsuki Fujimoto. Él es bastante joven, tiene 32 años, es uno de los mangakas más jóvenes que hay ahora, y es uno de los que ha creado como una suerte de escuela también en Japón. Son varios como los que en algún punto estuvieron con él, que ahora tienen sus propios mangas. Y él es muy famoso por crear estas obras que tienen una suerte de como un humor un tanto extraño, ¿no? Jason Man como que se mueve entre el ridículo y lo político y la seriedad. Tengo dos ahora. A ver, no. Sí. No, no importa, está bien. Voy a intentar hablar un poco más fuerte. Como hay que buscar el punto en que se habla, ¿cierto? No, pero está bien, pero igual voy a intentar subir el tono de voz para que no sea un problema. Bueno, ¿qué es Chainsaw Man? Es un manga que se comienza a publicar en 2018 y que hasta la actualidad sigue en emisión, ¿no? Eh, y es un manga que se divide en dos partes. Una que termina en 2020, que sigue la historia de Denji. Denji es un joven que uno puede decir un tanto, ¿cómo decirlo? Como que es un joven bastante problemático, como es un joven marginal, él tiene una especie de un vínculo como con la mafia, ¿no? Y que un día hace una suerte de un pacto con un demonio, que es el demonio que justamente, voy a volver para atrás, tiene en sus manos Ley, que es el demonio de la motosierra, ¿no? Que es Pochita, que es como un perrito bien bonito, que es el que tiene ahí, ¿no? Voy a volver para adelante. Con esto, él como que cambia su cuerpo y se
convierte en esta suerte de el hombre motosierra, ¿no? Como me gusta mucho esa palabra porque de hecho es como la forma que lo traducen en Argentina. Lo cual, hay un tema bien polémico, ¿no? Y hacen una segunda parte que no tiene tanto que ver con Denji el año 2022, que es la que sigue hasta la fecha, ¿no? Y también ese mismo año sale un anime por mapa. Que yo creo que todas las personas que están ahora como un poco más metidas en el anime conocen a Mapa, que es un estudio fundado en el 2011 desde Madhouse, y se dice que son de los que mejor crean, ¿no? Porque tienen como una política de trabajo bastante esclavista, eso es como algo polémico que se ha entendido, ¿no? Pero pasa algo bien curioso con Chainsaw Man, ¿ya? Le va muy mal en Japón, lo destrozan, ¿ya? Pero le va muy bien en Sudamérica. Y ahí se da como una visión muy extraña, porque el mercado de manga, principalmente hasta el año 2024, se pensaba únicamente para Japón, ¿ya? De hecho, hace poco se dio la Expo Osaka 2025, que Chile tuvo, de hecho, un stand, y uno de los temas como que se discutió fue justamente cuál es la posición que va a tomar Japón respecto a los mangas, ¿no? O al anime, eh, para los años que vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque Corea, en todo lo que tiene que ver con cultura, parece que le estaba pasando por encima a Japón, ¿no? Como que la cultura coreana estaba como desplazando el lugar que tiene como la cultura japonesa. Y eso fue algo que es un tema que de hecho hasta el día de hoy como que se discute, ¿no? Pero le va muy bien en Sudamérica. De hecho, hace poco salió creo que es la segunda película o es la primera, que es la que sigue el arco de Rece para así como los que van como así como al día, como con todas las producciones de los ustedes, ¿no? Y eso. ¿Qué pasa, como así, en esto? Que es una historia que dentro de todo trata de lo marginal, ¿ya? De como de trauma, como siempre se trabaja como con estos personajes que se mueven entre dos mundos, ¿no? Ya sea el margen, el centro o incluso el ser humano o el ser un demonio, ¿no? Como que se crea como este espacio intersticial en torno a los personajes de Jason, ¿no? Como que están entre dos espacios y como que no se sabe a cuál pertenece. Y la segunda parte, el autor hace un giro y coloca a una protagonista mujer que es Asa. Asa, según yo, es un buen personaje, pero es un poco polémico quizás para los que vamos al día con el manga por el camino que ha tomado, ¿no? También voy a pasar brevemente a One Piece, que yo estoy un poco peleado con One Piece también. Yo no sé si aquí alguien va al día con One Piece, además de Fabián. Ahí uno, dos, ya, ahí minoría, porque es súper difícil ir al día con One Piece, ¿no? Son como 1200 capítulos, 1004. Yo llegué hasta el 600 y dije, basta, como, basta, por favor, no puede ser esto. Oda, por favor, termina tu manga. Pero bueno, pero igual estoy al tanto siempre de las cosas que van pasando porque, bueno, uno tiene que saber de eso para después tener un tema como con, no sé, como con tus colegas, porque todos ven One. ¿Qué es One Piece? Es una obra de Oda, que comenzó en 1997 en la misma revista que se publica Chainsaw, ¿ya? Y con el tiempo se convirtió en el manga más vendido de toda la historia. Eso no es algo menor, ¿ya? Porque el mercado de manga no es algo que nace en los 2000, no es algo que nace en los 90, es algo que viene desde los años 40 con fuerza, incluso ¿ya? Pero no voy a entrar tanto a eso. Y comenzó un anime que hasta el día de hoy sigue en emisión desde el año 1999. O sea, yo creo que es muy probable que sea más viejo que así harta gente de como la que está acá, ¿no? Pero bueno, es algo para pensar igual también. Y está a cargo de Toei.
Todos ellos son los mismos que hicieron Dragon Ball. Eso es un dato no menor y que después lo voy a volver a retomar en torno a esto, ¿no? Y brevemente, porque a mí me gustaría hacer un resumen de One Piece. Sigue a Luffy, que es un joven que emprende un viaje con distintas personas que se van sumando dentro de su tripulación para encontrar este One Piece, ¿no? Que como que no se sabe bien qué es, si es un toro, si es un lugar, si es un concepto, ¿no? Como que ahí está como la pelea, ¿no? Y hay así como una suerte de un meme en torno, a eso, ¿no? Pero algo que me interesa de One Piece es que, si es que nos fijamos, voy a volver para atrás, las banderas que se utilizan actualmente son las banderas de la tripulación de Baja, ¿ya? Pero a mi juicio quizá puede ser que sea mejor como por el componente político, ¿no? Como por la historia política que tienen, tomar quizás la del ejército revolucionario, ¿no? Que está a cargo del padre de Stan. Pero bueno, esos son temas que también nos podemos discutir, el por qué se da la preferencia, como por este personaje que tiene estos valores que se vinculan ¿cómo decirlo? Como con el trabajo en equipo, como la superación, etcétera, que es muy propio del shonen, ¿ya? Eso igual es un tema que hay que tener cuidado. Y aquí es cuando empiezan los problemas de cómo para comprender todo esto, ¿no? Hay un concepto que no me gusta mucho, pero que es muy útil también para pensar esto, que es el de comunidades epistêmicas, ¿no? Eh, que es un concepto que plantea que hay ciertos grupos que reinterpretan los mensajes que se producen desde las políticas del Estado, ¿no? Ya sean profesores, ya sean centros culturales, ¿no? Eh, Y estos son los que van marcando la lectura de los distintos artefactos culturales, ¿no? Ya sea el manga, ya sea el anime, ya sea el K-pop incluso, los dramas, o hasta la comida coreana, que eso es un tema igual que está por estudiar, pero que va acá afuera, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con este concepto de las comunidades sistémicas, ¿no? Que quizás en los centros más de poder, ¿no? Pensando un poco más como en el norte, hay ciertas instituciones que velan por esto, y esto siempre va de la mano con las embajadas de cada país, ¿ya? Que son, por así decirlo, como las que tienen el control de cómo leer una obra, ¿ya? Una obra se lee según lo que el país quiere que se vea. ¿Ya? Eso es como un poco la postura que tiene tanto Japón, Corea y China también, que China igual tiene harto esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestro continente? Pasa que son las distintas comunidades locales que comparten un criterio para describir lo que es auténtico y lo que es culturalmente importante para ellos, ¿no? Y esto tiene que ver como con un sistema de creencias que se va construyendo con el tiempo, ¿no? Ahí se puede quizá crear un diálogo con el concepto de archivo, ¿no? De Taylor, pero se crea una suerte de un corpus que va creando esta idea de lo que se conoce como el anime. De hecho, hay algo muy curioso porque hoy en día se usa mucho la palabra otaku, pero la palabra otaku en Japón remite a algo completamente distinto. Eh, es, bueno, es muy raro. Hoy en día se dice que los otakus son los que leen poesía en Japón. Ya no son como los que leen manga, como los que leen anime, como los que leen cuentos de interés profundo, no. Son los que leen poesía. Eso es un otaku hoy en día en Japón. Como que se desplazó el concepto porque ya es tan normal verlo, ya es tan común en todo el mundo. Y ahora como esta figura de como el que está como en el rincón, el que no habla, es el que lee poesía, lo cual me parece muy interesante. Que también dice mucho de cuál es la postura. Pero, si bien se crean esta suerte de estos espacios, de estas
comunidades que crean también una estructura o un pensamiento de lo que se podría decir como perteneciente a Japón, de la cultura de los kawaii, etcétera, bla, bla, bla. Eh, También hay ciertas instituciones que intentan guiar esto, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Japón, que no sé si es que han escuchado de ella, ¿no? Porque no hay en Chile, porque no somos un target para ellos. Solo hay en Perú y hay en México, que son los dos países que trabajan mucho todas las cosas que se hacen con Japón en paralelo con esta gran Fundación Japón, que es una suerte de un centro que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, ya que son como los que van marcando las líneas de que lo que quiere marcar Japón para el mundo. Eh, pero nosotros, al ser quizás como muy margen para ellos, ¿no? Como no tenemos esta condición tan marcada de que en los japonés, y se da un juego quizás un poco más libre, ¿no? Como que se vuelve a reinterpretar las cosas que se relacionan con Japón. Se les da un giro completamente nuevo. Y aquí surge la pregunta por quiénes son los dueños de las imágenes. ¿Son las personas que crean los productos o son los que las vuelven a reinterpretar casi con esta lógica de pirata, ¿no? Con esta lógica de me voy a reapropiar de la imagen, voy a ser yo el dueño de la imagen. Y esto no es solo como con las protestas. Puede ser, por ejemplo, con el fútbol, puede ser, por ejemplo, con un tatuaje, con una polera, con un post en Instagram, con cualquier cosa que saque de contexto, ¿no? O que le dé un nuevo sentido a lo que antes se conocía como anime, ¿no? De hecho, ahora hay un concepto que me encanta, que tensa justamente todo este problema, que es el concepto del manga chileno, ¿no? Yo no sé si hay alguien aquí que cree que puede existir el manga chileno. ¿Sí? Sí, sí. Genial, genial, porque hay gente que no, ¿ya? Y está como esta resistencia o este culto a el pensar que el manga tiene que ser japonés, pero esto es muy curioso, porque yo creo que nadie de los de aquí comenzamos en este mundo viendo las obras en su idioma original, ¿no? eh, Siempre está como el tema de como la traducción, ¿no? Que igual hay ahí como así como una pelea. El manga también generalmente nos llega traducido en argentino, lo que es muy curioso. Pero no hay un vínculo quizás con lo que se podría llamar como una identidad japonesa, ¿ya? Esta búsqueda como por una identidad me parece bien, como bien polémica, ¿no? Porque se toma casi como un punto, pero es algo que va más hacia una suerte de una política de marketing de Estado, ¿no? Eso es lo que quiere vender Japón, lo único del manga, cuando el manga nunca fue una forma única, siempre estuvo en diálogo con Estados Unidos, ¿ya? Por eso que ahí se da como esta pelea, ¿no? Como por esta búsqueda de un purismo en torno a las formas que cuando pasan por el continente se convierten en cualquier cosa. Y eso es lo genial, ¿no? Por eso ahí está la pregunta, ¿no? Como quiénes son los dueños de las imágenes, ¿no? Hay otros casos que han intentado estudiar esto. Por ejemplo, este es un texto de un amigo mío que me da risa porque lo citas mucho. Y él igual como que tiene como esta pelea porque es un texto que hizo si no me recuerdo, en 2011, por ahí, cuando hizo su magíster en la UNAM. Fue un magíster en artes que él intentó hacer una suerte de mapa en torno a la influencia del anime en Chile. Y él vincula este gusto por esta suerte de orfandad que dejó la dictadura, ¿no? ¿Cuáles son como los referentes que nos construyen como chilenos? Es la cueca, eh, son, son los pueblos que están de antes, ¿no? O son estos nuevos referentes que llegan, que toman este lugar que quizás deja este sentimiento de orfandad, ¿no? Eso es como la lectura que hace Vladimir en torno a como por qué es tan popular, ¿no? Porque es como el espacio como que le hace sentido. Pero pasan cosas bastante curiosas, ¿no? Y bien raras cuando uno piensa cómo se vive el anime, ¿no?
¿Entiendo? Pasan cosas como esto. No sé si alguno tuvo la suerte de conocer la brigada Otaku Antifascista, ¿no? Oh, qué pena. Ellos eran un grupo de jóvenes que partió como una página de memes y que luego fue perseguida por el gobierno de Piñera durante el estallido social. Y ahí uno se pregunta por qué perseguirían una página de memes, ¿no? Y esto es parte de como la necesidad, ¿no? Como de esta suerte de el cancelero. Pero igual es bien curioso porque se da un cruce quizás como con los cantos que uno podría vincular como históricamente, ya sea con todos los cantos de la UP o como con los cantos que se daban con todo lo que fue los pingüinos y después todo lo que fue en contra de Peter el 2013, ¿no? Pero se da un cruce entre toda esta cultura de la protesta con lo que en ese sentido era lo actual, ¿no? Igual son bien curiosos, ¿no? Eh, Hay unos, de hecho, que me gustan mucho. Lamentablemente la página la botaron, o sea, la cerraron, de hecho, porque, porque estaban siendo investigados, ¿no? Lo cual es muy raro, pero aún se conservan algunos registros de la página en Facebook. Igual Facebook es como el espacio como que ya nadie pesca si no es para ir a comprar algo de marco, ¿no? Pero igual está como esta condición de que ahí está como el registro. No es tanto quizás porque uno puede ver la fecha y como que llega hasta comienzos del 2018, por ahí, pero se ve ya un ímpetu de esto. Y fue bastante grande, de hecho, este movimiento, porque ellos después se vincularon con grupos que querían tomar esto y replicarlo en Perú, por ejemplo, el año 2020, cuando se dio toda la polémica con Sánchez, ¿no? Cuando lo destituyó. Eh, y hay casos bien polémicos también y bien reaccionarios, ¿no? Que esto es como la otra cara, ¿no? Como que yo les decía, como que puede ser que se tome como para darle sentido en relación a esto de, de esta tradición de protesta que se relaciona con la izquierda, pero también han habido ciertos intentos como de golpe, por así decirlo, desde la institucionalidad, ¿no? Uno de los elementos que se tomó dentro de como todo esto y que yo como que lo dejé fuera de como el corpus principal de como mención, ¿no? Es Naruto. Igual ahora siento que es como más dirigido, ¿no? Hay alguien aquí que vio Naruto, que le gusta Naruto, pero una, dos, ay, ya no es así tan dirigido, ¿verdad? Como que tiene como su relevancia, ¿verdad? Yo como que ya me sentía viejo, como ya Naruto, 2004, como que ahí no tiene como esa distancia, ¿no? Y curioso que sea como tan visto o leído, ¿no? Pero bueno, uno de como los referentes que se toma, y de hecho hasta lo tomó una tipa que está en el Congreso, que es Pamela Giles, cuando corre como Naruto, ¿no? Igual eso ahí uno piensa. Eh, bueno, ahí es como un tema que después sin cámara como que lo podemos conversar. Ahí hay un par de datos que yo conozco que dan cuenta también de por qué hizo esto y quién fue la persona que la asesoró. Eh, Se vio que en ese tiempo se envió a la Fundación Japonistas Chile. No sé si la conocen. La siguen en Instagram, etcétera. Ya, qué bueno. Son un poco extraños, ¿no? Ellos tienen una corriente que si bien dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, son de derecha. Esa es como la deducción, ¿no? Y ellos viajan financiados por la Embajada de Japón en Chile a hacer una serie de entrevistas, como una serie de un viaje cultural, ¿no? A Japón, casi como los representantes culturales de como el país, ¿no? En este marco, de todo lo que fue la importancia que tuvo el estallido y de como todo lo que se hizo, ¿no? Y ellos van a dos estudios, van a Fierro y van a Toei, ¿ya? Y en uno de los estudios, si no mal recuerdo, porque ellos después de como todo el viaje, sacan un blog y una nota,
ellos dicen que les preguntan como qué piensan que se use dentro de como las protestas, como eh, las imágenes de las series que ustedes producen. Y ellos responden que les molesta mucho, que por favor paren de hacerlo y que son como apolíticas, ¿no? Que es solo un producto cultural. Pero uno cuando revisa el subtexto de obra, por ejemplo, que tiene en su estudio una foto de El Che Guevara, como que no se puede negar, ¿no? Que está como este componente político también, como que los autores ponen esto por debajo, casi como algo que se infiltra, ¿no? Como algo que aparece y que es tomado o es reinterpretado también. Puede ser que no haya ningún mensaje, pero para nosotros como personas que somos de Sudamérica nos hace sentido. Por eso seguimos viendo esto, ¿no? Eh, Se da como esta suerte como de contraste. Que la postura oficial de los estudios es que no hay que usar el anime en las protestas, ¿ya? Eh, pero eso no tiene ningún sentido. Y vuelvo nuevamente, ¿no? A esta idea de quiénes son los dueños de las imágenes, ¿no? Y ahí está como este problema, ¿no? De pensar que quizás hoy en día no solamente con el anime, ni con el manga, incluso con el K-pop también. Y se puede pensar en que hay esta suerte de estos productos culturales, ¿no? Que no hay un dueño, ¿no? Que todo se hace desde esta concepción del pirata, ¿no? Si bien se consume desde los canales oficiales, entre comillas, porque yo creo que el manga de esto es uno de los productos que más pierde por piratería, teniendo en primer lugar Vietnam y, si no mal recuerdo, segundo lugar tiene como a México. O sea, como es bastante cercano como esta relación con la piratería, ¿no? Eh, Esto, ¿no? De cómo este problema en torno a eh, cuál es como la forma correcta de verlo, ¿no? Y si eso importa realmente, ¿no? Porque somos nosotros como los que nos cuestionamos, como cuál es el lugar de, pero es algo que se sigue haciendo en todo el mundo y es algo que desde Hong Kong hasta Chile se va a continuar replicando, ya sea como por los valores que tienen los personajes o ya sea eh, por simple gusto, ¿no? Igual creo que el gusto, porque sí, es algo que se tiende a ver en menos, ¿no? Pero siempre el gusto esconde algo más profundo de eso, ¿no? Y en eso yo pienso en un concepto que yo intenté ser lo menos teórico en esto, porque si no, como que se pone muy fome, ¿no? Si no habla de cómo así anime y cómo se relaciona como con tanta teoría, pienso en lo que plantea Didi Huberman, ¿no? Sobre las imágenes supervivientes, ¿no? Que son como estos conceptos, estos retazos, destellos que se enmarcan en la historia, pero que van cambiando con el tiempo. Y en este cambio es según el contexto en que son reinterpretados, ¿no? Y cambia como esta noción de la historia como tal lineal y se convierte casi como en esta noción un poco más típica, ¿no? Como que las imágenes son síntomas de algo, siempre es un síntoma que vuelve o que se pierde y que se reinterpreta en el tiempo. Eso. Muchas gracias.